Muy bien. Ah, ok. Y ahí no se cierra mucho el ángulo, pues porque... Sí, listo. Listo. Bueno. Sí, sí, pero espérame que entonces me toca cambiar estas cositas. Bueno, muy bien. Muy buenas noches para todos. Quisiera empezar agradeciéndoles, por supuesto, su presencia en este espacio. Vamos también a agradecer de nuevo al Café Pujanza por abrirnos este espacio para este tipo de proyectos. Esta ha sido ya la tercera ocasión en la que abrimos estos cursos en este espacio y también pues al poniente que digamos está representado en este momento por Diego Casas, que es digamos como esta plataforma con la que desde el momento de la pandemia empezamos a hacer estos cursos que procuran acercar el psicoanálisis y el saber de distintas áreas a todas las personas que estén interesadas en él. Así que muchas gracias por estar. Vamos a tener hoy la inauguración de un curso, el tercero de este año. Este curso lo denominé Teoría del Amor más allá del tiempo, y este espacio en particular quise titularlo como Lo estructural del amor. Ya en sí, cuando se me ocurrió el título, dije, solito me metí en aprietos porque realmente es un tema que seguramente tendrá sus partes un poco más complejas, pero pues iremos desarrollándolo. Realmente estos cursos que venimos haciendo, el primero que hicimos este año fue sobre teoría del hombre enamorado, luego pasamos a teoría de la mujer enamorada y este curso se iba a llamar inicialmente Teoría del amor más allá del género, pero decidí cambiarle el título porque, y creo que ahorita una de las citas que les quiero compartir también como que ponía este escenario, porque realmente lo que a mí me interesaba era en este curso explorar cuáles podrían ser esas configuraciones del amor o eso que se repite en las relaciones amorosas y que no distingue ni del género, ni de orientación sexual, ni siquiera tampoco de la cultura, ni del momento histórico por el que esté atravesando esa cultura. Así que ahí fue que decidí plantear esto. A mí me gusta estos cursos, también es la posibilidad como de plantearse retos, de plantearse nuevas preguntas y a partir de ahí hacer una suerte de investigación conjunta con los participantes para que desde ahí podamos llegar a nuevas fuentes, nuevas ideas, a nuevos cuestionamientos. Entonces, resulta que hoy en la mañana, de una manera como intempestiva, de esos momentos en donde uno ya va a salir de la casa y sabe que tiene una jornada larga y quiere que no se le olvide absolutamente nada, dije, ve, tengo que empacar un libro que bien bonito, acá se los comparto, que se llama Y sin embargo el amor. Es de una psicoanalista argentina que se llama Alexandra Cohen y ella ahí lo que plantea es como más allá de todas las críticas que se han hecho asociadas al tema del amor, el capitalismo, la agonía del Eros, de que todo de alguna manera se nos plantea ya en ciertos escenarios académicos como que el amor ha muerto, o está agonizante, o es líquido. Realmente el enfoque que ella le da es muy interesante porque finalmente está asociado a y sin embargo el amor, es decir, a pesar de todas estas teorías y de todos estos cambios, hay algo que se sostiene, nos seguimos enamorando, nos seguimos despechando, nos seguimos
sí, nos seguimos encantando unos a otros y por eso es como que de todos modos algo resiste. Y entonces ella en ese libro cita mucho que se llama En caso de amor, psicopatología de la vida amorosa. Se llama, la autora, pues no sé cómo se pronuncia porque mi francés es un poco precario, pero es Anne Dufourmantel, ¿cierto? Bueno, gracias. Óigame, pero el caso es que yo empecé como a decir, bueno, lo quiero, pues porque lo cita tanto, ¿cierto? Como que dijo pues esta señora que a Alexandra le llamó tanto la atención. Entonces esperé un mes, gracias a Buscalibre, lo pude traer desde España y resulta que esta mañana les contaba entonces, dije, bueno, no, ya pues voy a coger el de Alexandra porque tal vez lo necesite para una que otra cita y lo vi ahí todavía empacadito y yo dije, lo voy a llevar, a ver qué pasa. Y resulta que me sorprendí mucho porque me leí como 10 páginas pues, pero yo dije, no puede ser, es una fortuna, porque me enseñó algo bien valioso en tan solamente 10 páginas. Ella es una psicoanalista francesa, de hecho estuvo viviendo, según chismoseé, un poco en Colombia, y resulta que ella en un momento dado empezó a escribir de una manera muy poética lo que pasaba en el consultorio. Son pocos los psicoanalistas que hacen ese tipo de transmisión. Digamos que yo he ido percibiendo que hay unos psicoanalistas muy del lado como de lo ortodoxo, de lo científico, del rigor para hablar de ciertos casos, y hay otros que de manera rigurosa también comparten poética y literariamente lo que ocurre ahí. Yo no sé si esto que les voy a leer es una ficción o no, si esta paciente existe o no, pero tal vez no nos debería importar. Realmente es bien interesante porque lo que pasa es que una paciente que ella nombra como Mina Taucher llega a la primera cita y le dice a su psicoanalista, a Anne, le dice, yo querría que usted me sacara de encima el amor, ¿cierto? Breve, la demanda de análisis. Por acá el traductor dice que débarrasser, perdón por mi francés, es desembarazarse, sería la traducción literal. Usamos la expresión quitarle de encima ese estado embarazoso, el amor. Entonces, lo que le está pidiendo a su psicoanalista es desembarázeme del amor. Entonces, la psicoanalista, de una manera que me sorprendió mucho, como que le dice, yo no puedo ayudarla para eso. Tal vez podemos hablar de su experiencia y entonces esta paciente le dice, no, pues eso no es lo que yo quiero, porque usted me va a decir entonces, como todos los psicoanalistas, que yo le tengo que contar la historia de mi vida para poder entender algo de lo que me pasa. El caso es que la psicoanalista quedó como muy timbrada con eso y la llamó y le dijo que si quería tener otra cita para hablar. Y ella le dice, pues bueno, y ella muy preocupada porque eso es muy poco ortodoxo, ¿cierto? Porque lo usual es que sea el paciente quien llame a su analista para pedirle una cita. Entonces ella estaba como incómoda, pero en cierta medida creo que esa incomodidad también respondía a que ella estaba partiendo de que no podía ayudarla. ¿Cómo vas a desembarazar a alguien del amor? Entonces, en la segunda cita, ella le cuenta a la paciente que había llegado a ella, a esa psicoanalista, porque había escuchado su voz y la amé. Buscaba en usted una hermana, quiero decir, un alma gemela, y no encontré más que una psicoanalista segura de su saber. Es un malentendido como hay tantos, banal en suma, pero no sé más si tengo ganas de continuar totalmente sola. Es decir, de entrada también le estaba planteando que para ella esa cita podría llegar a ser
la última chance que ella le daba a la vida, porque no había podido desembarazarse del amor. Entonces ahí es cuando la psicoanalista la llama y en la segunda cita, como si no hubiera sido poco la primera, llega y le dice lo siguiente: usted no podría jamás quitarse de encima el amor. Comienza rompiendo ella misma el silencio en menosprecio de las reglas freudianas más elementales. Le dice: nosotros venimos de allá, del enlace, nacemos acordonados como los alpinistas, amarrados a un vientre, un alma, las tripas, una voz. Nosotros venimos de a dos, nosotros morimos solos, esa es una certeza. Y para nacer es necesario pasar por un desgarramiento del que no tenemos ni idea. Si es de este amor del que usted habla, no hay nada que hacer. Está en sus pulmones, su cerebro, en lo más mínimo de sus gestos. La preexiste a usted y sin socorro alguno de ningún Dios, Él está enraizado en usted como la marca del primer enlace. Y también si su madre le hubiera rechazado, abandonado, odiado, lo que yo llamo acá amor es la posibilidad de un soplido que hizo de usted un ser viviente antes, vivo y esperanzado. Es decir, ¿qué nivel? A mí me dice eso un psicoanalista y yo digo, bueno, ¿cómo se dice? Entonces, les quiero seguir contando, está muy bacano, ¿no? Está chévere. Bueno, si me pongo muy aburrido me dicen, ay, no, dale. Entonces ella se calla, dándose cuenta que habla para impedir que esta mujer se tire a la muerte. Es decir, esta psicoanalista está preocupada porque esta mujer pueda atentar contra su vida. Que esto es presuntuoso e infantil a la vez, se siente mal de haber hablado tanto. Que esto no es lo que se espera de un analista. Mina Tauber la mira apaciguada, le parece a él. Oh no, para mí no es tan grave. Yo amé a un hombre y yo creí, sí, morir cuando él me dejó. Eso pasa todos los días, ¿no es así? Solamente que esto fue hace 25 años y aún no me recupero. Construí mi vida para que jamás este dolor pudiera regresar y doy vueltas totalmente sola en esta casa fantasmal. Ya no oso más acordarme de nada y no sé si esto que viví fue verdad. Es una mala película de espanto. A cada crujido yo creo que eso va a volver. Bueno, el caso es que la psicoanalista, después de escuchar todo esto, vuelve y le dice: me encantaría ayudarla, no sé si puedo. ¿Cierto? Parece muy interesante porque ella finalmente le dice que después de haber tenido ese amor, que el detalle es que eso pasó a los 17, cuando ella tenía 17 años, el hombre tenía 20, le dijo: me voy de tu vida para no arruinártela, y se la arruinó por irse. Es decir, el amor. Ella luego empieza a tener relaciones con hombres y mujeres y le dice al analista: no se confunda, que por eso no es que vengo, no es si me gustan los hombres o las mujeres. Bien interesante. Es decir, esto, lo que ella está diciendo es, esto va más allá del género y va más allá de la orientación sexual. Lo que yo quiero es que usted me desembarace del amor. Bueno, hasta ahí alcancé a leer en el almuerzo, entonces no puedo contarles más chismes, solamente decirles que nos sitúa muy bien esta lectura en lo que yo quiero trabajar con ustedes hoy, porque me preguntaba qué pasaría. Podemos jugar, ¿quién dice que no? Supongamos que la humanidad es un sujeto y que de un momento a otro alguno de sus síntomas empieza a generarle cierto grado de malestar y decide consultar con usted. Piénsese usted como analista de la humanidad. ¿Y qué hace un psicoanalista? Escucha, pregunta, señala, hace acotaciones, pero sobre todo, un buen analista lo que hace es buscar lo que se repite, lo que ese sujeto, a pesar
de que no se da cuenta, repite en cada relato. Entonces supongamos que la humanidad empieza a hablar y nos cuenta muchos mitos y nos cuenta muchas historias. La pregunta que yo me hacía es, ¿qué se repiten esas historias? Si cogemos los relatos que tenemos de la antigüedad en distintos lugares del mundo, ¿encontraríamos cosas que se repiten o no? ¿Encontraríamos cosas que denominaríamos como estructurales o diríamos, esa solamente fue la historia de cuando la humanidad era joven? Ya que está un poquito más entrada en años, su historia es diferente y eso era lo que marcaba la diferencia. Pero ahora piensen, ¿qué sería lo que se repetiría en la historia de esa humanidad frente al amor? Pues bien, vamos a irnos por esas preguntas. Otra pregunta es, en el fondo, todas las historias de amor que contaría la humanidad ahí en el diván son versiones de la misma historia, o hay algo inédito en cada una de ellas. Cuando nosotros tenemos una historia de amor, ¿realmente es tan única o es la repetición de muchas historias que se replican independiente del sujeto? Y entonces, ¿cómo les parece que en el año 1895, es decir, hace ya un buen tiempito, hubo una persona, no sé si era un dramaturgo propiamente, que se llamaba George Polti. Y George Polti escribió un texto que se llama Las 36 situaciones dramáticas. Analizó 1200 obras, es decir, ¿qué nivel? Eso es una investigación cualitativa de alto nivel, mucho. Y llegó y dijo, todas esas historias son posibles de pensar a la luz de 36 conflictos que se repiten siempre. ¿No les parece eso muy loco? Casi que uno podría decir, la historia de la humanidad está condensada en esas 36 situaciones dramáticas. Les voy a leer algunas, pues porque 36 y como que complicado. Bueno, por ejemplo, una que tenga que ver con el amor. Raptar o secuestrar es una de las situaciones dramáticas. Obtención o conquista, enemistad u odio entre parientes, rivalizar o competir entre parientes, adulterio o homicida, locura, negligencia, imprudencia, incesto. Les recomiendo que revisen eso, es bien interesante. 36 situaciones dramáticas de George Polti. Entonces, a él se le reconoce como uno de los precursores de un movimiento que se denomina el estructuralismo. Cuando yo les proponía pensar lo estructural del amor, entonces por supuesto tendríamos que pensar qué es eso de la estructura y tenemos que acá actualmente nuestra época, las teorías que tienen más vigencia y más aceptación son las que se denominan postestructuralistas, que fueron con las que trabajamos particularmente en el curso 1 de teoría del hombre enamorado y teoría de la mujer enamorada. ¿Por qué? Porque el postestructuralismo lo que va a plantear es que hay una serie de coordenadas que son más fijas, pero de todos modos son movibles, son más modificables de acuerdo con la cultura. Bueno, hay algo que yo me he dado cuenta y es que nosotros tenemos por lo general como una mirada muy progresista, en el sentido que si nos dicen verdad, posverdad, creemos que la verdad está en el posverdad porque se le puso el prefijo de pos. O creemos entonces que posmodernidad es una versión más actual de la modernidad, como si la cuestión fuera así lineal. Y eso cuando estudiamos puede ser delicado,
¿Por qué? Porque entonces pensamos que postestructuralismo superó las tesis del estructuralismo. Y no necesariamente tendremos que volver como a pensar qué sigue vigente de esas teorías y no dejarnos engañar quizás por esta lógica de que entonces cualquier teoría, por ser más nueva, tiene un mayor grado de verdad. Eso en las universidades pasa, cuando los profesores exigen, por ejemplo, que entonces se lean artículos y que citen artículos de menos de 5 años, asociando que la temporalidad va a tener un mayor grado de verdad. Puede que no, puede que no. Puede que Aristóteles tuviera más razón, por ejemplo, que Judith Butler. Hay que debatirlo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, volvamos como al asunto del estructuralismo. Realmente deriva de todo un movimiento que se hizo en el campo de la lingüística, particularmente con un autor que se llamaba Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lo que hizo fue que en algún momento enlazó dictó un curso de lingüística, sus alumnos tomaron nota, él nunca escribió algo sobre eso y finalmente los alumnos dijeron como que aquí se dijo algo importante, tenemos que escribir lo que este profesor nos dijo, y a partir de ahí es que fundó una nueva rama del conocimiento. Entonces la lingüística, cuando empieza con él, con el trabajo sobre lo que es un significante, un significado, empezó a captar algo de las leyes del lenguaje. Leyes del lenguaje que estarían, aquí es donde la cosa se va a poner densa un poquito teóricamente, así que ténganme paciencia. Entonces, serían una serie de elementos que tienen una propia lógica y unas propias leyes que no están regidas por la cultura. No están regidas por la cultura. Es decir, que en cierta medida ahí uno podría decir que Freud, cuando planteó dos mecanismos, como lo fueron el de la condensación y la condensación y el desplazamiento, realmente estaba encontrando en el psicoanálisis que había ciertos mecanismos con los cuales todos construimos los sueños, aunque soñemos cosas diferentes. Así unos terminen por allá haciendo cosas muy extrañas en sus sueños o les pasen cosas muy raras, muy extrañas, lo que plantea Freud es, eso se hizo con los mismos mecanismos. Y esos mecanismos no los tiene el sujeto. Eso ya es un aporte más lacaniano. No los tiene el sujeto. Esos mecanismos son del lenguaje. Y el sujeto es utilizado, pasivo ante las reglas que el lenguaje desarrolla en su propio cuerpo. Bueno, acá ya la cosa, como se dan cuenta, está más heavy, ¿cierto? Porque entonces de nuevo se va marcando como la sensación de que entonces yo no tengo entonces nada que ver en lo que sueño. O porque inclusive en la experiencia que todo ser humano ha tenido en algún momento, porque si no quiero soñar con tal cosa, de todos modos la sueño. Como ahí está la famosa frase de Freud, el ser humano no es amo en su propia casa, ¿cierto? Entonces, bueno, este descubrimiento del signo lingüístico por parte de Saussure luego se va a complementar con otras teorías de Jacobson, que va a plantear algo en el orden de la sincronía, la diacronía, y va a tener una incidencia muy bacana, sobre todo en la antropología. Porque ¿qué pasó? En el siglo XX muchos antropólogos empezaron a irse alrededor del mundo con estas claves a escuchar a la gente de poblaciones muy distintas. Pueden leer, por ejemplo, un libro que se llama Hacerse hombre. Lo trabajamos en el curso. Creo que fue una de las mejores lecturas de ese curso, porque ahí cogen a los Samburu, cogen a los Masái, cogen a otros de Oceanía, cogen a unos de la Amazonía y se van dando cuenta
de que hay unos factores en la consolidación o configuración de la masculinidad que se repiten en todos. Y cómo, entonces alguien va a decir, ah, sí, pero es que primero fuimos todos solo un continente. Bueno, pero porque han perdurado esos símbolos, porque han perdurado esas maneras de hacerse hombre, todas con unos rasgos en común. Muy recomendado de verdad ese texto. Y digamos que su mayor exponente fue Claude Lévi-Strauss con la antropología estructural. Decirles pues que esto todo también ha tenido muchos trabajos posteriores y que para muchos puede ser que esto ya no sea vigente, pero hay que saber algo de esa historia. Entonces, también va a tener su incidencia en la literatura, en el psicoanálisis, y les quiero leer algo de cómo se entiende una estructura desde la perspectiva de Lévi-Strauss. Él dice, solo es estructurado el ordenamiento que cumple dos condiciones. Es un sistema regulado por una cohesión interna. Miren que aparece sistema, cohesión, y esta cohesión inaccesible a la observación de un sistema aislado se revela en el estudio de las transformaciones gracias a las cuales es posible hallar propiedades semejantes en sistemas en apariencia diferentes. ¿Qué podemos extraer de ahí? Háganse la imagen de un rompecabezas. Estoy muy frustrado con uno que estoy armando ahí en el consultorio. 1000 piezas, qué cosa tan dura. Pero como es tan frustrante, pues me da para pensar muchas huevonadas. La verdad sea dicha. Entonces pensaba, ¿cómo puedo utilizar este rompecabezas para metaforizar un poco lo que se piensa de la estructura? He descubierto muchas cosas que no sabía, por ejemplo, que se necesita un método para poder armarlo. Entonces supónganse que la realidad no sería solamente un rompecabezas, sino las mezclas de varios rompecabezas cuyas fichas están dispersas por todo ese lugar. Entonces primero hay que tener un método. Me he inventado cosas inverosímiles, ¿cierto? De verdad, como este tiene esta rayita acá, o este tiene este tono de azul, este tono de morado. Entonces uno podría pensar que lo estructural, ¿qué sería? Que nosotros veríamos una imagen, pero realmente si analizamos esas piezas, nos daríamos cuenta que estas tienen una muesca más profunda, que esta por lo general va a tener una posición horizontal, una vertical, que esto va haciendo algo de sentido a partir del punto en donde yo lo voy pudiendo enlazar. Y que si yo analizara el rompecabezas de otra sociedad, me encontraría que puede, escuchen esto, puede que cuando yo una las piezas, la imagen sea diferente, pero está hecha con el mismo patrón para armarlas. Es decir, las piezas tienen el mismo recorte. Hay cosas que se repetirían. ¿Me entienden ahí esta idea? Entonces, como se dan cuenta, la frustración a veces es productiva. Y ahí podríamos pasar a cómo pensar el asunto de la estructura en psicoanálisis. La estructura en psicoanálisis realmente es un concepto ya más de orden lacaniano. Lacan, ¿qué hace? Se remite a Freud, pero con los recursos de la lingüística, de Saussure, hace una inversión de un signo y demás. David, por acá hay un espaciecito. Johnny, eso. Entonces, hace una inversión de ese signo lingüístico y realmente el asunto de la estructura en psicoanálisis pues va a tener unos desarrollos bastante marcados a lo largo de toda la obra de Lacan, que estamos hablando como de unos 20, 30 años. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? Que inicialmente esta cuestión de la estructura, Lacan va a intentar hacer un proceso de matematización, similar a lo que les decía con lo del rompecabezas. Es decir, en una relación amorosa, para volver al amor, porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué no fuimos tan por allá?
en una relación amorosa, entonces podríamos encontrar unos elementos que se repiten. ¿Listo? Y por eso es que en algún punto se podría pensar que el psicoanálisis tiene una aspiración científica. Bueno, asunto bien delicado aquí con mi amigo con el que hacemos el podcast, pero finalmente creo que es así. En fin, pero ¿qué pasa? Que la estructura en psicoanálisis les voy a contar. De hecho, hay una crítica a cómo se ha entendido la cuestión de estructura clínica, que para quienes no la conozcan, es que después de Lacan entonces muchas personas han empezado a hacer como una clasificación diagnóstica, psicosis, neurosis, perversión, y dentro de esas tres estructuras unos tipos específicos, y la crítica que se le hace es como que eso hubiera ontologizado, es decir, como que hubiera vuelto un ser a la histeria, o hubiera vuelto un ser a la neurosis obsesiva, desconociendo al sujeto y la singularidad que está ahí. Entonces, realmente, todo ese trayecto que Lacan hace deriva en pensar más bien una clínica del nudo Borromeo, en donde hay unos elementos que se repiten sí o sí, pero se van a anudar de una manera distinta. Entonces, ¿qué es lo estructural? Sería que todo sujeto está atravesado por tres registros: lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿cierto? Entonces, ahí podríamos pensar que, de nuevo, esto nos permitiría quizás situar los puntos de repetición en la humanidad. Yo les decía ahorita que ustedes están en este momento como analistas de la humanidad. Sería bien interesante que se preguntaran qué le preguntarían a la humanidad siendo su paciente, ¿cierto? Y bueno, hay un relato particularmente que nos puede ser de mucha utilidad para lo que venimos hablando. La referencia concreta es un texto de hace 1800 años, el primero en donde quedó registro de este famoso mito, registro escrito, pues porque ustedes saben que esos mitos eran más de transmisión oral, y es el mito de Eros y Psique. ¿Qué pasa? Ese texto se llama El asno de oro, de Apuleyo. Ahí lo que vamos a encontrar es a Venus y a Cupido, realmente Eros, Afrodita y Eros. Es un mito donde yo dije, no puede ser, acá está todo justamente lo que me interesaba poder trabajar también con ustedes en este curso, y voy a hacerles una muy breve reseña diciéndoles que de verdad lo lean, porque es un texto, creo que fundacional de la manera en la que nosotros todavía vivimos el amor. Resulta que Psique tuvo el infortunio de nacer tremendamente hermosa. Es decir, los feos diríamos, pero ojalá hubiéramos nacido bonitos, pero ella decía, odio mi belleza porque me vuelve inalcanzable para los mortales. Pasó que en ese escenario, estos hombres que veían a esta mujer, una mortal tan hermosa, resulta que no se sentían cómodos para poder aproximarse a ella, la veneraban, y resulta que además Psique tuvo el infortunio de nacer en los tiempos de Afrodita, que Afrodita era la diosa de la belleza, de la sensualidad, que ella además era vanagloriada por todos los mortales, y entonces siente una envidia feroz, porque además cuando los dioses se refieren a nosotros siempre lo hacen de una manera muy despectiva, es como, pues, pero es una mortal, ¿por qué la están venerando más que a mí que soy la diosa?
Así que le dice a su hijo, Eros, que me parece muy bello como lo describen en el texto, niño alado, atrevidillo, que menospreciando la moralidad pública, armado con antorchas y flechas, recorre de noche las casas ajenas, malquista todos los matrimonios y comete impunemente los peores escándalos sin hacer nunca nada de bueno. 1800 años, la descripción del amor. Qué belleza también. Pues es todo muy crudo, pero es muy bello. Entonces, esta mujer sí que tenía dos hermanas, ella era la hija de reyes, y resulta que las dos hermanas eran mayores, ya se habían casado con otros mortales, y ella en algún momento, ya les decía, la veneraban mucho, pero no, nadie se le acercaba, nadie quería pedirle la mano a Psique. Y resulta que entonces, en un momento dado, Venus, ya muy envidiosa, le dice a su hijo, a Eros, vaya y clávele una flecha para que se enamore del hombre más feo, del hombre menos agraciado, del menos exitoso, para que ella sea bien infortunada durante toda su vida. Y Eros baja entonces a este mundo mundano y resulta que ve a Psique y se enamora de ella. Dice, uy, no, pues cómo. Y se clava en la flecha. Eso aparece sutilmente en el texto, pero es como al final del relato, libro 4, 5 y 6 de El Asno de Oro, es como que él decide enamorarse de ella. Bien hermoso. Este hombre, alado, aparecía solamente en las noches y le hace una advertencia muy, muy de esa época y le dice, cuidado con sus hermanas, cuidado con lo que le dicen, porque si usted en algún momento llegara a romper el acuerdo de que usted no me puede ver el rostro, entonces traeré desgracias a su vida. Entonces la condición para ser amante de él, ella no sabía que era Eros, ¿cierto? Ella no sabía, es decir, miren cómo se parte desde la ignorancia, ella no sabía, y finalmente lo que pasa es que él empieza a, de hecho narran cómo le quita la virginidad, lo dicen así, le sustrae, si no estoy mal es como la palabra, siempre con el rostro oculto en la oscuridad. Y ella, de hecho, queda embarazada, y él le dice, cuidado con sus hermanas, porque si usted, ya que está embarazada de mí, se llega a descubrir este misterio, su hijo será un simple mortal. Entonces, bueno, pero creo que eso no iba ahí en la historia. Perdón, porque ahí ya ella tendría que saber que era un dios. Pero, perdón, pasa que en algún momento dado, estas hermanas empiezan a decir, miren esto tan interesante, no es que cómo va a pasar eso. Resulta que ellas empiezan a sentir mucha envidia y entonces en algún momento Psique, que era medio neurotiquilla ella, le decía, esto es muy triste, y Eros le decía, pero si aquí tenés todo, no, es que me hacen falta mis familiares, ellos deben pensar que yo estoy muerta, y entonces en algún momento Eros le dice, ay, ya, pues anda, y ahí en ese contacto las hermanas empiezan a sembrar toda su cizaña en el momento en el que bajan como a esa mansión donde todo era perfecto y tenían joyas y cosas, y ya luego esas dos hermanas hablaban y decían, pero de verdad ves todo lo que tiene y cómo no lo aprovecha, quién es ese hombre del que ella está enamorada, ¿por qué no nos lo presenta? ¿Por qué no nos dice nada? Si ustedes se dan cuenta, puede pasar fácilmente ahora. Y entonces pasa que en un momento dado ella siente curiosidad por saber. Por eso en este curso que viene va a haber una clase sobre amor y verdad. Ella siente curiosidad y dice, quiero saber quién es aquel a quien amo.
Y entonces en la noche, con una veladorcita, se aproxima, intenta alumbrarle el rostro, con la mala suerte de que cae un poco de cera, le quema la cara a Eros, como que además se pega mera enfermada después de una gotica de cera. El muchacho era como delicado. Y resulta que después de eso ya definitivamente él se siente muy ofendido, traicionado y decide irse. Luego está el relato de Psique tratando de recuperar a él, no podía creer que era el mismísimo Dios. Afrodita le pone una serie de obstáculos, como 4 misiones donde ella tiene que arriesgar la vida, y finalmente, aún, pues es que también era muy complicado no tener de suegra a Afrodita, de verdad. Parece que del relato también se extrae algo de lo que quedará en nuestro discurso frente a las suegras, que es muy recurrente escuchar como ese tipo sí, pues de la arpía, de la mujer mala, de la mujer envidiosa, que no quiere que a su hijo lo traten mal, ni tampoco ser cambiada o sustituida por una pareja de su hijo. Así que finalmente, pues les voy a cortar el cuento, pero finalmente pasa que habiendo Psique trasegado todo esto, para poder volver a tener el amor de Eros, ellos finalmente terminan juntos, ¿cierto? Pero después de un largo y tortuoso camino. A mí me llama mucho la atención el asunto, por ejemplo, ahí de la verdad, del azar, de la incertidumbre y de la muerte. Ah, bueno, las 2 hermanas se murieron, ¿cierto? De envidia, porque justo como que hubo ahí un malentendido, ellas pensaban que también iban a poder entonces ya quitarle la pareja a Psique. Había como un ascensor que era un viento, de un morro a otro las bajaban el Céfiro, ¿cierto? Y Céfiro, que era el viento, no las bajó. Entonces ellas le tiraron muy confiadas y ¡prum! Terminaron por allá, risco abajo. Y les decía que me parecía muy interesante de ahí ver el asunto de la verdad. Ella, en cierta medida, genera el caos a partir del momento en el que sabe. Y ahí, pues, cómo no remitirles también a un autor que me gusta mucho, que se llama Javier Marías. Si uno lee bastante sus novelas, se va a encontrar a personajes que han sufrido porque no saben, han sufrido porque saben y no querían saber, han sufrido porque querían saber y luego saben y ya no saben qué hacer con lo que saben, y sufren porque en algún momento lo que necesitan saber ya no lo pueden saber. Así que el asunto del amor y la verdad acá va a ser todo un tema, porque de entrada nos estaban mostrando en ese mito que se necesitaba, las cosas funcionaban relativamente bien para esa pareja cuando había ignorancia. Entonces, ¿qué tanto se debería saber del amor para poder amar? ¿O en qué momento el amor se cae por el saber? ¿O en qué momento el saber es lo que sostiene el amor? Son varios elementos que podríamos rastrear ahí. Bueno, también pasa que acá podríamos traer una síntesis que hace, ya voy a ir terminando, Octavio Paz en su texto La llama doble, y él dice, coja el relato, acuérdense que ustedes están siendo psicoanalistas de la humanidad, coge esos relatos todos, todas esas historias, ves que estuve, o este fin de semana me pasó esto, o en el siglo XII me pasó esto, ¿cierto? Y ahí coge todos esos relatos y dice que hay 5 elementos constitutivos del amor en Occidente: exclusividad y apertura, obstáculo y transgresión, dominio y sumisión, fatalidad y libertad, y cuerpo y alma. Es decir,
No hay ninguna historia de amor en Occidente que pueda prescindir de conflictos en estos 5 elementos constitutivos. Y creo que no vamos a hacer eso. Pero si habláramos de nuestras experiencias, nos daríamos cuenta de que también pueden pensarse a la luz de esto. Todos en algún momento hemos tenido preguntas sobre la exclusividad, la apertura, si el amor es cuantitativo, entonces se puede repartir entre varios, o definitivamente solamente puedo amar a uno, o por qué cuando no quiero amar a alguien, de todos modos lo sigo amando tan exclusivamente, a pesar mío, ¿cierto? También el obstáculo y la transgresión, cuando surge, por ejemplo, ese amor en contextos que socialmente pueden incidir negativamente en la percepción de ese amor. Voy a poner el conflicto, Lolita, Vladimir Nabokov. Pues, y eso es una novela, pero esas cosas pasan, pedófilos hay, ¿cierto? Por ejemplo, ese es un gran conflicto. ¿Se puede amar a un menor de edad o no? Tenemos que legislar sobre eso. ¿Puede una menor de edad o un menor de edad amar a un adulto y amarlo profundamente? ¿Y qué pasa con ese amor? Entonces, miren que esto es ya turbulento, truculento, ya ahí entramos como en el campo de ese Eros, que por eso me gustó traerles como la descripción que se hacía en este texto del Asno de Oro, como este geniecillo medio travieso, como este duendecito que va dañando matrimonios, que va dañando las cosas que están establecidas. Dominio y sumisión, eso se va a trabajar mucho del lado del amante y el amado. La fatalidad y la libertad, este punto va a ser muy trabajado en el curso, que tiene que ver, por ejemplo, con que realmente elegimos de quién nos enamoramos o no. De entrada, sí que, les decía, hubiera preferido salir fea, si ella hubiera sabido lo que le iba a implicar salir bonita. El cuerpo mismo, el lugar donde nacemos, el tiempo, son todas fatalidades en el sentido de que nadie elige eso y sin embargo la vida nos exige aprender a hacer algo con eso. Y la libertad en el sentido como de cuál es el límite de lo que yo puedo hacer en el amor. Saben que por ejemplo en este momento en los discursos postestructuralistas se habla del proceso de deconstrucción. ¿Qué tan deconstruible es el amor entonces? O definitivamente es algo con lo que hay que contar y se va a repetir y así es la cosa y hay que bandeárselas con lo que hay y con lo que no hay. Y cuerpo y alma, sobre todo por esta tensión que se establece entre un amor más del orden de las ideas, de los proyectos, de las metas, de la figuración de un futuro, a un cuerpo que muchas veces tiene más bien un ritmo asociado a un deseo que no necesariamente compagina con los proyectos del alma. Así que por eso planteé 4 clases para este curso: amor y azar, vamos a empezar por ahí, amor y verdad, amor e incertidumbre y amor y muerte. También decirles una cosa, pasa que yo escucho a personas y yo me he dado cuenta de que el psicoanálisis no me basta a veces como para poder pensar ciertas cosas. Un paciente llega y me dice, como, ¿qué hago? Tengo mucho miedo de que mi pareja me sea infiel. Uno hay que dice, investiguemos de dónde viene ese miedo, a qué está asociado, pero llega y te dice, no, es que yo no sé esa otra persona que va a decidir. ¿Qué dice ahí un psicoanalista? Tal vez lo mejor es decir nada, ¿cierto? ¿Cierto? Porque de lo contrario se establecería entonces como una lógica de que todo eso se puede dotar de algún sentido. Y creo que estos temas que les traigo como propuesta son justamente los que desbordan a cualquier sujeto y a cualquier cultura, porque no hay cultura que logre acotar el azar, no hay cultura que logre acotar la incertidumbre, no hay cultura que logre acotar la muerte,
y no hay una cultura que logre acotar la verdad. Así que por eso les traigo esta propuesta y les quiero hacer una ultimita propuesta, y es que aquí en 2 minuticos se planteen una pregunta que tenga que ver con alguno de esos temas: amor, azar, amor, incertidumbre, amor, verdad, amor y muerte. Una preguntita, pueden conversar si quieren y me las van contando. David, ¿eso está grabado? El asno de amor. ¿Lo has leído? Bueno, listo, a lo que fue. Ya, así, ocurrencia espontánea. ¿Quién nos quiere compartir su pregunta? Dale, Simón, luego Sara. Porque hay personas que cuando terminan una relación que prefieren ver a su pareja muerta que a verla con otra persona. Uy, bueno. Voy a decirla por acá, por si alguien no la escuchó, que porque hay personas que después de terminada una relación prefieren ver a su pareja muerta que con otra persona. Ok, chévere. Bueno, yo quiero trabajar eso en la última clase. Es decir, la muerte no... Fue horrible. No, lo que estoy haciendo yo sé que es muy sucio. Y va a ponerse peor. Pero, Simón, yo quiero trabajar ese fenómeno. En las clases de paradojas, vos que estuviste ahí sabes que me gusta mucho llevarlo. Hubo en el derecho una categoría por mucho tiempo de crimen pasional, y creo que era bien válido socialmente. ¿Cómo? Ajá. Y era socialmente necesario que se quitara ese apelativo, ¿cierto? Esa categoría, lo que no quiere decir que el fenómeno como tal deje de aparecer. Y con los estudiantes nos hemos pegado unas embonchadas buenísimas sobre si por amor se puede llegar a matar, si ese acto violento es una expresión del amor o no. Bueno, gracias. Sara. Uh-huh. Uh-huh. Bien, la pregunta que plantea Sara es, pues voy a tratar ahí como de plantearla en mis palabras, sería: ¿por qué el amor puede sostenerse aunque una persona haya muerto? E inclusive intensificarse, lo cual nos puede plantear ya en sí una división. Entonces, ¿a quién amamos? ¿Amamos un cuerpo o amamos una idea de una persona? ¿O amamos a las dos al mismo tiempo, pero si muere el cuerpo podríamos seguir amando la idea? O inclusive, eso sí es un hecho real, pues contado por muchas personas, sobre todo en los tiempos de las epístolas, de las cartas: amar a personas cuyo rostro vos nunca has visto. Es decir, personas que nunca has tenido ahí en cuerpo, y puede ser que se desarrolle un amor mucho más intenso
que inclusive el que se puede desarrollar con cuerpo presente. Entonces, ¿por qué nos podemos enamorar aun cuando el otro no esté? E inclusive, yo también podría sugerir otra pregunta a partir de eso, Sara, y es, ¿cómo se podría caer entonces ese amor si la persona lo quisiera, cuando aparece como algo tan rígido, tan radical? Porque no pongamos el escenario de la muerte, pongamos el escenario de que esa persona se fue. Pensemos en por qué no podemos dejar de amar. Nos dedicamos mucho a pensar cómo nos enamoramos, pero pensemos en ese fenómeno que se denomina desamar. ¿Por qué en algunos momentos se puede desamar más fácil que en otros momentos? O inclusive el desamar cuando yo no quiero. Es decir, yo quiero amar, pero empiezo a desamar. Una persona me enseñó esta semana un término y yo ahí ya sentí que los años no están llegando solos, porque antes era yo el que enseñaba los nuevos términos. Y un término muy interesante fue el de ick, ¿cierto? Que, sí, vea, ahí están los muchachos que saben del término. Para mí, ¿usted sabe qué sí? Ni idea, ya estamos viejos, amigos. Bueno, no, hagamos un censo. ¿Quién sabe qué es ick? Bueno, muy bien. Bueno, ICK, promedio de edad del auditor. ICK es como asqueroso en su traducción más literal, ¿cierto? Y refiere como a esos momentos en donde aparece como un rasgo del otro, un gesto. Es decir, yo del proceso del desamar he leído cosas, por ejemplo, personas que de un momento a otro ya no soportan el otro como respira. Ay, no, es que está respirando muy duro. Ay, no, es que usted, es que usted, es que está respirando. Sí, creo. O usted, ¿por qué está parpadeando tan rápido? Relájese, ¿cierto? O usted, ¿por qué está caminando así? O usted, ¿por qué de un momento a otro está como haciendo así con la nariz? Pequeños detalles, o un olor. En las mujeres eso del olor sí que genera ick. Y puede que estén muy tragadas, pero de pronto aparece un olor que no corresponde al ideal y aparece el ick, ¿cierto? Y aparece la caída del amor, porque pasan esas cosas. Insisto, la voluntad y el amor, me parece muy interesante ese tema, que tiene mucho que ver con la verdad, porque hay personas que ya después de que aparece ese rasgo del ick, ya no pueden dejar de verlo. Es decir, le vi, no sé, una cicatriz, un lunar, una cosa que ya no puedo con eso. Es un mínimo rasgo que se vuelve fuente del desamar. Es extraño, ¿no? Pero bueno, pasan cosas. Mafe, Manu. Yo tengo una de amor y verdad, porque algunas personas conciben que mejor dicho, cuando se enteran de que hay una infidelidad de por medio, que hubo una infidelidad en una relación, desvalorizan lo que se sintió o como que se desvirtúa la veracidad del amor que se sintió. Uy, qué teso. Uy, qué teso. No, Mafe, brutal. Voy a repetirla. ¿Por qué ciertas personas, después de haber terminado una relación, desvalorizan lo vivido y se quedan, digamos, con el último relato de lo ocurrido, sobre todo en una infidelidad? ¿Es que usted quiere que le resuelvan esa tesis? Ella está haciendo una tesis con Manuela sobre la infidelidad femenina, por si quieren participar, se están buscando entrevistados. Entrevistadas. No, aquí no, por si conocen a alguien. Sí. Mafe, bacanísima esa pregunta.
Yo creo que podría ser muy interesante poder hacer yo no sé si se pudiera tener acceso o uno mismo escribir los relatos de esas experiencias amorosas, y es muy teso ver la forma tan distinta en la que se recuerda dependiendo de lo que le sigue pasando a ese sujeto en su vida. Es decir, la verdad dónde queda si cada uno, después de transcurrido cierto tiempo, va a crear la ficción que necesita para soportar el relato de lo que vivió. Es decir, necesitaríamos en cierta medida pensar qué tanta verdad soportamos de lo ocurrido. Yo creo que tu pregunta es válida, inclusive quitándole lo de la infidelidad. Una relación termina, pregúntele a la persona por qué terminó, y luego pregúntele 5 años después por qué terminó esa relación. Le va a contar una historia completamente distinta. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién se la llevó? ¿Cierto? Y vaya y pregúntele a la otra persona con la que terminar, otra historia completamente distinta. Por ahí dicen que son los amigos, los testigos realmente de la vida, que a veces son los que dicen, eso no fue así. Acuerde que usted tal y tal cosa, ¿cierto? Por eso a veces la amistad es tan tensa, porque le conocen la biografía a uno, saben que evidentemente no van a entrar en las ficciones que necesita uno a veces. Muy bien, gracias por la pregunta. Manu. Yo iba a preguntar que si el amor puede ser como una forma de enfrentar la mortalidad. Si el amor puede ser una forma de enfrentar la mortalidad. Bueno, bien interesante una tesis que escuché hace poco, ya les voy a decir de quién, ya me acordé. Es un psicoanalista que se llama Gabriel Rolón, y él tiene una serie de videos. Hay una brutal con este filósofo que siempre refiero en todos lados, Dario Schreiber, me lo presentó Dieguito en una clase de paradojas, y tiene una conversación brutal, Gabriel Rolón, psicoanalista, con Darío, el filósofo, y él decía que sí. Gabriel Rolón te respondería que sí, que el amor es una de las formas con las que los seres humanos nos hemos creado una forma de existir, de hacer más llevadero, pero vaya que a veces nos sale bien mal el asunto de la existencia, ¿cierto? Y va a decir que el amor bien vivido es una de las fuentes de la alegría y que da mucho sentido a la existencia de muchas personas. Pero que finalmente lo que él decía era como una metáfora asociada, por ejemplo, al mar, ¿cierto? Como que había un gran temor a nadar en esas aguas del mar que implicarían la nada. Yo no sé, seguramente, no sé si han tenido esa experiencia, yo la tuve y es realmente angustiante si uno se queda demasiado tiempo, pero estar en el mar un poquito alejado de la orilla y uno ver esa inmensidad y uno dice, aquí no soy nada, absolutamente nada, ¿cierto? En ese desierto, pero del mar, en esa nada, lo que él dice es como que el amor han sido esas plataformas o esos barcos con los que nosotros hemos podido navegar en la nada. Es una belleza. Él decía que el momento en el que se terminaba una relación era como si ese barco se rompiera, se fragmentara, y que muchas personas no soportan nadar en esas aguas y por eso es que se trepan de una en otro barco, en otra relación. Entonces, bueno, creo que es un buen punto ahí como para tener en cuenta. ¿Algo más? Adelante, no sé cuál es tu nombre. Uh-huh. Porque si el amor no es recíproco, se sigue manifestando y se sigue fortaleciendo a veces, va por esa línea. ¿O cómo? Bueno, creo que está muy asociada a la pregunta que nos hacía Sara, y tendremos que pensar como
¿de qué estamos enamorados? ¿De qué estamos enamorados? No digo de quién, inicialmente de qué. El psicoanálisis es crudo en ese sentido, crudo en la medida en la que te va a plantear que muchas veces ese estado, sobre todo de enamoramiento, donde la diferencia del otro no se ha marcado, realmente es una construcción casi que en espejo de lo que tú eres. Es decir, que en el fondo el enamoramiento se da hacia sí mismo, ¿cierto? Es un momento, no es la totalidad. De hecho, estos autores plantean esa diferencia entre enamoramiento y amor. Enamoramiento muy del lado de narcisista, donde yo veo en el otro cosas que inclusive no tiene. El amor es ciego, ¿cierto? Miren ese dicho que nos dice como, hey, y ahí de nuevo los amigos puede que le digan a uno como, parce, no, ella no es o él no es la persona que vos estás pensando, pero vos querés y necesitas ver eso. Y el otro, si se da ese milagro mentiroso, ese milagro ficticio, va a poder enlazarse también porque vos le estás representando lo que él necesita en su ficción. El amor se va a marcar después, cuando eso se rompe, cuando emerge la otredad y la diferencia del otro, y ahí es donde se va a poder ver si más allá del narcisismo hay posibilidad de un amor. Entonces, cuando pensamos en esto, tendríamos que pensar en qué lugar está ubicado el amor para ese sujeto. Es decir, lo que está amando es realmente a esa persona o lo que le representa, para lo que le funciona esa ficción, ¿cierto? Entonces, puede ser que haya amores a los que o funciones a las que nos sea bastante difícil renunciar porque la hemos asociado a asuntos muy importantes de nuestras vidas. La identidad, la seguridad con respecto al físico, el sentido de la existencia. Así que bueno, pensaría un poco desde ahí. Sí, pero seguimos en el orden como de la voluntad y el amor. Por eso, Octavio Paz dice que esto es una fatalidad. De hecho, lo plantea de una manera muy hermosa. Es el encuentro con una fatalidad frente a la cual el sujeto no tiene nada que hacer, ¿cierto? Y uno a veces escucha al enamorado así: no quiero amar, pero la amo. Es decir, no quiero pensar en ella, pero no puedo hacer otra cosa que pensar en ella. Como una fatalidad, algo que el sujeto ahí no controla. Y de nuevo, es interesante también preguntarse qué puede, por ejemplo, un análisis frente a eso, frente a un estado de enamoramiento. Yo creo que tal vez pueda hacer algunas advertencias, pero ahí en un momento de enamoramiento poco que hacer, nada, que ande, trastabille, se choque, que aparezca el otro con lo que realmente es. Muy bien, ¿alguna otra pregunta como para cerrar? ¿Estamos bien? Bueno, bueno, Rafael. Creo que está muy conectado con lo que acabas de decir, pero ¿por qué la obligatoriedad de amar? Porque al soltero se le juzga, o sea, está tan mal visto en muchas sociedades el que no ama de esa manera, pues en una relación o la soltería. Bueno, la pregunta, para quienes no la escucharon, ¿por qué es tan la obligatoriedad de amar? ¿De dónde surge como la sensación de que tenemos que amar? Bien interesante. He encontrado respuestas desde distintas perspectivas, ¿cierto? Me ha gustado mucho la de los antropólogos, porque los antropólogos dicen que todo el dispositivo, antropólogos y sociólogos, David Gilmour y Eva Illouz, lo que ellos dicen es que todo el dispositivo amoroso está muy asociado con la identidad y con el rol social. Entonces, por ejemplo, David Gilmour dice que hay 3 características que se esperan de un hombre: que sea proveedor, que sea protector y que sea preñador. Así lo dice él, que preñe. Porque a partir del momento en el que preña, entonces está cumpliendo con su rol social. Entonces, si te das cuenta, el factor sexual inicialmente y posteriormente el amoroso
va a estar muy asociado a la identidad y al reconocimiento. Por ende, si nosotros dejáramos de amar, estaríamos inmediatamente siendo juzgados porque nos estamos saliendo de todo un proceso de productividad, de protección y de identidad. Entonces, por eso es que la soltería ha sido tan mal vista, e inclusive el término ahora de polisoltería, ¿cierto? Que no es lo mismo que poliamor, revisen ese concepto, es bien interesante, ¿cierto? ¿No? La polisoltería ahí como no hay un vínculo, estoy soltero pero tengo distintos encuentros, no hago vínculo, no hago lazo, pero si te das cuenta todo eso siempre es disidente. Entonces la soledad por eso, la soledad y la soltería, ahí en ese punto se entiende como una ruptura del lazo social. Y de ahí puede que venga también esa obligatoriedad. Inclusive no nos pongamos, bajémonos de la teoría, el orgullo que sienten las mamás cuando su hijo, inclusive un niño de preescolar, llega y dice que tiene novia. Ese orgullo es muy interesante. También pasa con las niñas, aunque a veces no tanto, porque sabemos que también ahí hay como otro tipo de lecturas de cómo debería vivir una mujer su sexualidad o su vida amorosa, pero si te das cuenta, hay algo de orgullo en eso, en el hecho de que haya pareja, de que se case, de que tenga una vida afectiva y que eso se extienda en el tiempo. Entonces ahí es donde vemos que esos valores están muy arraigados también con esta cuestión identitaria y narcisista, en este caso con lo que les digo de los padres. Bueno, voy a hablar entonces ya por último. Qué pena. El cuerpo me está pidiendo hacer esa pregunta desde la rotunda ignorancia. Un poquito percibo, la pregunta es, ¿qué es lo real del amor? ¿Cierto? Un poquito tú ¿Qué es lo real del amor? Un poco, tú digamos nombraste como 3 elementos que otro autor en algún momento nombró y luego esos 36, asumo que esos son una especie de simbolismos que son producto de la evolución, ¿cierto? En el momento en el que el hombre empieza a ser consciente de sí mismo, ya no es solamente el mero reproductor, sino que ya empieza a hacer unas labores de cuidador. Y lo que siento que nosotros vamos haciendo es un poquito intentando ser coherentes con esos simbolismos y con esos elementos simbólicos, y nos dejamos ir a una suerte de imaginación, de fantasías, de ficciones, pero que nos intentan hacer ser coherentes con eso, ¿cierto? Entonces un poco lo que siento es como la obligatoriedad a cumplirle a esos símbolos, pero también entiendo que tienen un rol evolutivo en el sentido de que eso me permite cumplir mi función como un humano que hace que la especie, ¿cierto?, avance, pues, se pueda mantener. Entonces un poquito es como dentro de todo esto de incertidumbre, ¿verdad?, que es lo real, realmente, porque al final es un significante y uno ya empezaba a notar un montón de ficciones y fantasías, y eso es lo que me cuestiona, o sea, de todo ese mierdero, que es lo que realmente es real, porque al final la verdad es un tema de consenso, ¿cierto? Uh-huh. Bien, grandísima pregunta, brutal. Creo que dentro de las cosas que revisé sobre esta cuestión de la estructura en psicoanálisis, finalmente Lacan termina hablando de que la estructura es lo que remite a lo real, es decir, lo que no cesa de no inscribirse. Es un término bien complejo, pero lo que podríamos decir es: toda la humanidad no ha hecho más que contarnos en el diván, en esta cita larga que hemos tenido ya con ella. Nos ha contado historias, e historias, e historias. ¿Qué sería lo real ahí? La estructura. Podríamos trabajar eso en la segunda clase. Pero solamente unos puntos. Ahí va a ser muy importante tener en cuenta. Tenemos cuerpo, somos mortales y estamos regidos, nuestras vidas están incididas o están atravesadas por fuerzas que no tienen que ver con nosotros,
¿cierto? Que es lo que vamos a explorar en el curso. Y creo que algo de lo real pasa por esos puntos y nos va a permitir entender entonces cómo en el escenario de la mortalidad, en el escenario de un cuerpo sexuado que además de entrada tendríamos que ver para poder vivir requiere de un otro, de una exterioridad, de un objeto que está más allá de sí mismo. De entrada ya estamos viendo que hay cosas que independiente de dónde nazcamos se van a repetir en la historia de todo ser humano. Así que por ahí va a ir la cosa, más desarrollada. Así que les voy a contar ya por último unos detalles logísticos. Por acá tenemos un humilde QR en el cual, si ustedes quieren, pueden escanearlo ahorita y esto los va a llevar a la página de Alponiente en donde encuentran toda la información para hacer el proceso de inscripción. El curso tiene un valor de 180.000 pesos, van a ser 4 sesiones que inicia el próximo jueves a las 7 de la noche. Vamos a ver si iniciamos el otro jueves porque es Feria de Flores, entonces yo sé que este sector por acá puede que esté bastante complejo, pero bueno, vemos si la tenemos virtual o empezamos dentro de 15, eso ya cuando se inscriban lo decidimos. La metodología va a ser algo así, yo por lo general traigo fuentes bibliográficas o de una película o a veces también les envío algún documento previo para que lo podamos conversar y la idea es que después de cierta presentación pues podamos conversar de lo que nos suscitó el tema. Vamos a aproximarnos mucho a la filosofía, ¿cierto? Yo creo que es lo distintivo de este curso y es como les decía, creo que a mí el psicoanálisis en muchos momentos se me quedaba corto cuando yo no sabía cómo pensar el azar filosóficamente o la incertidumbre. Claro que el psicoanálisis también tiene sus propias formas, sobre todo de pensar el asunto del azar, pero va a ser también muy interesante hacer esos cruces con la filosofía. ¿Qué más debo contarles? Todas las clases quedan grabadas, por si en algún momento ustedes dicen como, bueno, no puedo asistir a tal, siempre las grabo, se montan en YouTube, yo se las comparto. Y bueno, agradeciéndoles de nuevo, espero que se vayan con alguna idea, alguna referencia, alguna pregunta nueva y muchas gracias por haber estado acá.